¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el último episodio donde analizamos lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se terminó el Mundial, fueron un poco más de 30 días increíbles para los que somos futboleros. Disfrutamos mucho de este Mundial. Sin duda alguna para mí fue un gran Mundial. No decepcionó a pesar de las críticas que se veían del mundial famoso este con 48 selecciones. Gran mundial. Quiero que es el que está por encima del mundial de Qatar 2022, está por encima del mundial de Rusia 2018, un poco a la par con el mundial de Brasil 2014, superior que el mundial 2010. Creo que el del mundial de este siglo, si tomamos el 2002 en adelante, es uno de los mejores mundiales. Para mí creo que es mejor que el del 2006. Por ahí, a ver, arranquemos con el final. Me decepcionó un poco. A ver, no me decepcionó España. España es un justo campeón, un gran campeón, diría yo, por sobra de merecimientos. Vamos, es un equipo que derrotó al gran candidato en semifinales, Francia, y en la final derrotó al actual campeón, que era Argentina, hasta aquel momento. Entonces podemos decir que España es un gran campeón, es un justo campeón, venció a grandes rivales. También venció a Portugal, un Portugal que en la previa venía precedido como uno de los candidatos, uno de los cuatro o cinco candidatos a llevarse el título. De hecho, muchos expertos futbolísticos decían que si había un equipo que le podía ganar a España era Portugal. De hecho, le ganó por penales en la final de la Nations League. España le ganó a los que tenía que ganarles, le ganó en buena lid. España solo recibió un solo gol en contra durante todo el campeonato. Fue justamente en el partido de los cuartos de final contra la selección de Bélgica, que terminó 2-1. Entonces, también veía otra estadística que no solamente que le marcaron un solo gol, sino que también solo le remataron 8 veces al arco en todo el mundial. Entonces, uno de los mejores campeones defensivamente. Es verdad que por ahí hubo partidos donde España terminaba aburriendo porque tocaba mucho de manera lateral, pases intrascendentes. Le faltaba como esa explosividad que por ejemplo, tenía Francia. Pero te das cuenta que el fútbol es mucho más que aquello, ¿no? Cuando justamente enfrentó a Francia, te das cuenta que la explosividad de Francia no valía para un carajo. Lo que de España todo lo redujo a la mínima expresión a Francia y Argentina. Argentina no pateó al arco en la final. Es increíble. Argentina solo tuvo un par de llegadas ya al final del segundo minuto, del segundo tiempo extra, los últimos 15 finales del tiempo suplementario. Y hubo un remate por arriba del travesaño y otro que salió desviado en un centro así a la carrera. Entonces, el que España fue un gran campeón. Como les digo, yo esperaba que Argentina compitiera un poco mejor. La verdad, yo no sé qué pasó con Argentina. En estos días se han escuchado unas teorías conspirativas, pero que son tiradas de los pelos. Ridículas, diría yo, hasta cierto punto. Pero bueno, no puedo decir mucho porque en Ecuador también se hablaron de teorías conspirativas tiradas de los pelos cuando quedamos eliminados con México en 16avos de final. Entonces, Argentina perdió porque para mí Argentina nunca jugó bien en el Mundial, lo veníamos diciendo. Argentina sufrió para ganarle a Cabo Verde, sufrió para ganarle a Egipto, sufrió para ganarle a Suiza. Este grupo es muy fácil. Si acaso un partido que lo jugó bien, y yo creo que más fue por el tema del corazón y el tema que ellos tienen con Inglaterra, y porque Inglaterra retrocedió de una manera que no se puede explicar después de marcar el primer gol. O sea, si Inglaterra mantenía lo mismo y no sacaba a los delanteros y se llenaba de defensas, que a Argentina le iba a costar mucho llevarse esa semifinal. Pero bueno, el técnico fue amarrete y ahí tuvo su castigo. Pero bueno, entonces Argentina para mí llegó disminuida físicamente, aparte con problemas futbolísticos. Y el medio campo, pudo ganar ese partido del medio campo. Entonces el medio campo español fue para mí un punto de quiebre en esa final, porque si bien España no es que tiene unos grandes delanteros, tiene un Mbappé, no tiene un Haaland, pero tiene un equipo que en el medio campo, si tú no le agarras la pelota, coges el balón, pues es muy difícil competirle y Argentina no compitió. Y por el mismo hecho de que hablábamos de que el fútbol español es así como cansino, como esos toques intrascendentes a veces hasta antes de encontrar la explosividad, hizo que el primer tiempo me pareciera una de las finales más aburridas que yo haya visto en el primer tiempo. Para ver, yo veo finales desde 1994. Eso fue una final horrorosa entre Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón, entre Italia y Brasil, que fue la primera final que se definió en penales.
Pero de ahí hay partidos finales así disparejas. Yo recuerdo la de Rusia entre Francia y Croacia. La historia también la del 70. Brasil contra Italia 4-1, la famosa Brasil de Pelé. Pero aún así esa Italia... Y ahora revisando las estadísticas me doy cuenta que Argentina no es la primera vez que en una final no patea el arco. También pasó en la final de Italia 90 contra Alemania, donde no pateó al arco. La Maradona, que muchos la compararon con esta Argentina de ahora, porque venía de salir campeón en el último mundial y en el segundo mundial llegó así arrastrándose a la final. Y también en la final de 2014 contra Alemania, donde si bien tuvo acercamientos, como esa que se comió Higuaín, sí que pasó a un costado, como la de Rodrigo Palacio, estuvo un poco mejor, pero no pateó al arco. Entonces yo creo que Argentina decepcionó en la final y eso mismo lo lleva a hablar de teorías conspirativas, donde incluso entrometen a las autoridades estadounidenses cuando... Es solo fútbol y el rival te supera y España fue mejor que todos. Se recordará en la anterior a esta España, pues yo creo que los campeones se recuerdan y este campeón tiene esto de que le marcaron un solo gol. No tuvo rival, nunca sufrió España. Si acaso el partido más difícil de España fue con Cabo Verde, y claro, ese era el único partido que no ganó en la fase de grupos. Cabo Verde que termina siendo una de las grandes sorpresas de este mundial. Y bueno, entonces, sí, si lo comparas con esta España, es que es su segundo título. A ver, yo conversaba con muchos amigos y conocidos, y a ver, España 2010 tenía tremendas figuras, tenía Xavi, Iniesta, pero aún así esa España perdió con Suiza el primer partido. España, que tenía todas las figuras que tú quisieras, Villa, Casillas, Puyol, Piqué. Pero en la final con Países Bajos, recuerda que Casillas tiene esa famosa tajada a Robben. Entonces fue una final disputada que también se disputó y se definió en los tiempos suplementarios con aquel gol de Iniesta, pero Países Bajos compitió más que Argentina. Entonces creo que sí es una España que también va a jugar tanto como esa del 2010, creo yo. Quizás por nombres aún más icónicos y más históricos esos jugadores, pero yo creo que España es un gran campeón, es un gran campeón. A ver, vamos a ver algunos hitos importantes de este mundial. A ver, la alineación ideal de este mundial de los mejores jugadores, creo que la oficial salió como, por ejemplo, arquero, salió Unai Simón de España, pero a ver, ¿cómo yo puedo pretender elegir a Unai Simón si nunca tuvo un partido donde atajara más de 2, 3 pelotas? No recuerdo un partido donde él haya ido la figura, no le patearon al arco, en todo caso fue mérito de la defensa de España, que yo la pondría los 4 defensores como los defensores ideales del Mundial. Pero, a ver, en el arquero yo voy a poner a Pickford, primero por ser semifinalista y porque tuvo grandes atajadas en varios partidos. Antes de que Argentina le diera vuelta el resultado, Pickford tuvo grandes atajadas con Noruega, por ejemplo. Considero que para mí es el mejor arquero del Mundial. Hay una mención especial ahí para Bono, de Marruecos, también para Gil, de Paraguay, y Bociña, que bueno, que fue un tema más de marketing. En la defensa, pues los laterales no hay nada que hacer, son los laterales del campeón del mundo, Cucurella. Tuvo un gran mundial, casi que impasable, y también sumándose al ataque, y este jugador Porro, de un apellido bastante particular. En la saga central, pues se mete otro español, Cubarsí, que de paso fue elegido el mejor jugador joven del mundial, un gran defensa, y yo lo pondría en acompañante con el Cuti Romero, gran mundial del argentino. Este es un defensa que va más fuerte, va más a pegar incluso a veces. Creo que hizo un gran mundial y para mí esa es la defensa. En el medio campo no hay muchas dudas. Pedri es ese medio centro que ahora mismo lo están comparando con Busquets. Parece que tú lo ves y tiene una pinta de oficinista, de trabajador de biblioteca con la camiseta bien puesta dentro del pantalón, pero es el jugador por el cual para mí España queda campeón del mundo. Le eligieron el mejor jugador y tú dices, bueno, pero no brilló tanto como Messi, como Mbappé, no hizo goles, pero el fútbol se gana en el medio campo y cuando a Pedri le tocó jugar contra Mbappé y contra Messi, pues la figura terminó siendo Pedri, porque los otros quedaron anulados totalmente por el fútbol que fue generando Pedri. Campo, pues también tenemos grandes jugadores. Para mí, uno con en el medio campo, pues sería el inglés Bellingham. Tuvo un gran mundial, tuvo un gran mundial, 7 goles para ser un mediocampista de Inglaterra, marcó casi en todas las fases, partido con Argentina, pero para mí tuvo un gran mundial Bellingham. Mismo, pues, el gran mundial, rompió el récord de goleo durante las primeras semanas y luego se lo quitaría Mbappé. Pues, el mejor jugador de la historia del fútbol se retira, pues como grande. Hubiera sido bueno que ganara el mundial, pero bueno, compitió hasta el final. En delantera, pues
pues no queda más dudas que Haaland, que es el goleador histórico de los mundiales, el goleador de este mundial, aunque marcara también en ese partido de tercer puesto, y Haaland en la delantera. La delantera es el gran mundial. Creo que me falta un mediocampista, pues en este caso, mediocampo, pues yo me voy a quedar, se me ocurre, me gustó mucho también el trabajo del jugador inglés Gordon, pero yo creo que Olise, que para mí le faltó gol, pero tuvo el récord de asistencias en este mundial, para mí se lleva también esto de la mejor edición del mundial. El mejor gol, para mí el gol de Cabo Verde contra Argentina, el empate transitorio 2-2, verdadero golazo. Mención especial para el gol de Julián Álvarez contra Suiza, pero para mí el mejor gol fue el de el jugador de Cabo Verde. Revelación. En menor medida Cabo Verde y el Congo, porque fueron selecciones que hasta cierto punto, Cabo Verde debutante, Congo había jugado con Zaire, pero también se esperaba que lo iban a golear y terminaron clasificando a 16avos de final. Para mí, las sorpresas. Y la gran sorpresa en Noruega. Noruega clasificó a cuartos de final. Pudo dejar a Inglaterra, le anularon un gol, recuerdo, unos balones importantes y pudo haber llegado a la semifinal. Selecciones de excepción. Portugal, que se decía que iba a pelear y quedándose en octavos de final, se quedó muy pronto. Sus jugadores también van a entrar en este top de jugadores de excepciones. Porque de excepción Ecuador, para más. Y para mí la otra excepción, pues Alemania, ser campeón del mundo. Quedarse en 16avos de final con Paraguay, pues fue realmente vergonzoso. Los mejores jugadores del mundial, pues está claro, para mí está bien elegido. En segundo lugar Messi y tercero Mbappé. Los jugadores de excepción de este mundial pondría en este caso a Vitinha y no Ronaldo. Lo pondría a Moisés Caicedo como los jugadores fracaso en este mundial. A ver, ¿qué nos falta? Nos faltan las opciones de excepción. Tenemos las selecciones de excepción y están los jugadores también de excepción. Y creo que ahí estaría. Fue un gran mundial. No olvides darle like, suscribirte. Cuando termina el mundial te queda este pesar de que tú dices, ¿por qué no serán en 2 años? Y después te das cuenta que organizar un mundial es bastante difícil. Será para el 2030, que va a haber como 100 países que van a organizar el mundial. Nos vemos la próxima. Chau.